me parece a mí, en primer lugar, una suerte se instala una suerte de equilibrio en Medio Oriente, dado que por primera vez desde 1973 Israel enfrentó a otro Estado. Desde la guerra de Yom Kippur de 1973, Israel no enfrentaba a otro Estado. Se había estado enfrentando ¿no? a guerrillas, a grupos subversivos de distinta naturaleza, mayormente de palestinos, pero ahora enfrentó un Estado y se vieron los resultados, ¿no? En ese sentido. Hay más de 11.000 personas en Israel que perdieron su vivienda por los bombardeos de Irán. La cifra de muertos es cercana a 100. Haaretz, que es un medio independiente israelí, dice que sobrepasa a los 100, más de 300 heridos. Varios edificios emblemáticos y lugares estratégicos de Israel que fueron destruidos o parcialmente destruidos, como el Instituto Weizmann en Rehovot, Israel, uno de los centros científicos más desarrollados del mundo. Dice que la sede del Mossad también, no sé si es cierto. Una parte de sí, en esta ciudad que se llama Petcativa, así se pronunciaría, creo, en español, fue una parte del edificio del Mossad fue bombardeado hace como 5 días y se destruyó. Israel no había enfrentado una destrucción de esta naturaleza nunca, enfrentando a algún rival, incluso podríamos decir desde su fundación en 1948. Al mismo tiempo, Irán fue muy golpeado también, porque estaba enfrentando obviamente a Israel, que es un rival muy potente, sobre todo a partir del apoyo que recibe de Estados Unidos. Y el debate está ahora, ya decía, en términos del equilibrio, hay otro Estado en Medio Oriente que puede enfrentar a Israel, ¿no? Y que lo puede golpear significativamente. Y eso establece que yo pensaba al principio, de hecho, personalmente, que no se iba a poder dar, dado el golpe tan sorpresivo y contundente que le dieron a Irán. ¿Y cuál es el otro Estado que tú entiendes? No, el Irán hasta ahora el único, porque los otros estados en Medio Oriente han sido medio aliados a Israel. Claro, los otros que tienen cierta capacidad militar, como Arabia Saudita, son por vía de Estados Unidos aliados de Israel. Entonces, Irán es un estado hostil a Israel, que tiene como doctrina religiosa y política combatir a Israel. La desaparición. Sí, ha demostrado que lo puede enfrentar. Entonces, eso establece un equilibrio en el Medio Oriente que estaba desbalanceándose luego de lo de Hezbollah. Y entonces lo que queda ahora es el tema de cómo actores, los grandes actores geopolíticos, Estados Unidos, China, Rusia sobre todo, se reposicionan en ese escenario que creo que va a tender por un lado, a fortalecer a Estados Unidos en términos de que reafirma su capacidad de actuar en cualquier escenario militar directo, si bien está ahora mismo en cuestión que hayan destruido las centrales nucleares. Yo creo que no las destruyeron realmente, pero sí las lastimaron bastantes, y hay informes de inteligencia estadounidense que ayer sacaba a relucir la CNN de que no están destruidas las centrales nucleares realmente. Creo que es así, pero al mismo tiempo se le da una fortaleza a Estados Unidos Calcaño, de reafirmarlo como en ese sentido. La de Fordo recibió 3 bombas GB-57, GU. 3 bombas, una detrás de la otra, en el mismo objetivo. Difícilmente no esté destruida. La información de la propia inteligencia americana. Sí, claro, por supuesto. Entonces, y sí, lo que pasa es que parece que no fueron 3, incluso parece que fueron 5, según las imágenes satelitales. Y eso está debajo de una montaña, y entonces... Sí, pero 5 bombas en el mismo lugar. O sea, habría que ver la profundidad que hay después. Sí, ahí hay un elemento. Capacidad la bomba. Sí, ahí hay un elemento, que es que esa central nuclear en particular está en una zona montañosa. De por sí ya tiene un grosor muy muy particular por las propias rocas de la montaña. Uh-huh. Por otro lado, tiene una profundidad de 100 metros de concreto debajo de la tierra. Segundo, y es que el material nuclear, el uranio y las centrifugadoras fueron sacadas muchos días antes. La propia Agencia Internacional de
nuclear está hablando de que no se sabe dónde está ese material realmente. Bueno, y por otro lado hay un asunto, y es que esas bombas nunca se habían usado. Es la primera vez que Estados Unidos utiliza esas bombas. La única vez que se habían utilizado fue cuando se probaron en New Mexico, en Estados Unidos, donde hay allí un espacio que tienen para probar bombas de ese tipo. Sí. Entonces, la efectividad de esas bombas, que eso es un debate que siempre hubo estado en Estados Unidos, mucho antes de que pasara lo de ahora, que estaba en el sentido, había un debate sobre si eran realmente efectivas para lo que se habían construido, y que son unas bombas carísimas. Cada bomba de esas cuesta millones y millones de dólares. Sí. Entonces, habría que ver sobre el terreno si efectivamente la destruyeron. La evidencia hasta ahora, que parece que empieza a subir, es que no. Elvin, hay una situación con relación a todo esto. Hay los que interpretan que, independientemente de que la iniciativa en términos concretos del ataque a Irán provino de Israel, pues se entiende como que esto fue una estratagema articulada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que Netanyahu hizo lo que le dictó, lo que le ordenó Donald Trump. ¿Qué te parece a ti con relación a eso? Bueno, sí, siempre hay rumores sobre no las intenciones verdaderas que hay detrás de muchas movidas. No hay que olvidar que Israel tiene una articulación muy profunda con Estados Unidos. Desde el 1949, Israel forma parte con el que era el acuerdo que firmaron Harry Truman y Golda Meir en ese tiempo en Israel, me parece. Sí. Y es que Israel pasa a ser, desde ese momento, es decir, Israel se convierte en parte de la política exterior norteamericana. Es decir, es un tema de política interna también. Desde ese momento, y de ahí y por eso Israel desde el 1949 hasta acá es el país donde Estados Unidos destina más recursos todos los años de manera ininterrumpida. Entonces sí, puede haber algo de eso. Netanyahu y Trump, hay que tener en cuenta algo. Netanyahu y Trump no se llevan muy bien. De hecho, no se hablaban durante la campaña. Porque Donald Trump, en su egocentrismo característico, entendía que Netanyahu le quitaba protagonismo y que era demasiado manipulador. Hay mucha información acerca de eso. Incluso Steve Bannon, que es el ideólogo del trumpismo, la persona que creyó que Trump podía ser presidente cuando nadie ni se lo imaginaba, y que Trump se reunió con él, por cierto, el viernes pasado. Y que no está de acuerdo con estas decisiones tomadas por Trump. Claro, y no está de acuerdo porque Steve Bannon dice que Netanyahu es un problema para Estados Unidos. Eso lo dijo ayer en un programa que él tiene en vivo en su plataforma. Entonces, yo no sé si puede haber una articulación tan de ese tipo. Al final, yo lo que creo que Donald Trump aprovechó una oportunidad, la vendió al mundo como que él resolvió el problema mediante la fuerza, sin que eso fuera en una guerra. Ayer dijo que hoy dijo en la OTAN, allá en La Haya, donde está Donald Trump actualmente, que Irán golpeó demasiado fuerte a Israel, y que él lo que hizo fue evitar que siguiera recibiendo ese castigo para que Israel no se viera obligado a tomar medidas, él decía, irracionales, que podría ser la utilización de la bomba atómica. Elvin, pudiéramos decir que es una manera, o sea, ha variado totalmente el rol de Irán en la zona, si no acabado, pero como que Irán ya no será más lo que representó hasta antes de esta conjunción de fuerzas de Estados Unidos e Israel. Le han provocado un daño que lo precipita y casi lo fuerza a un entendimiento, y del otro lado también sería el fin de Gaza por la fortaleza que exhiben hoy Estados Unidos e Israel juntos, que de ahí está propuesta declararlo Nobel, y por el otro lado Netanyahu es evidente que se reafirma en el poder en Israel y en la zona. Bueno, ahí a mí me parece que sostener que Irán salió debilitado es un poco complicado, porque minutos antes de que entrara en vigor el alto al fuego,
un misil hipersónico de Irán golpeó en Beersheba, que es la ciudad más importante al sur de Israel. De hecho, está ahí en el Negev, que es el desierto al sur de Israel, Sí. donde hay activos estratégicos de Israel, como la central nuclear de Dimona, que es donde Israel tiene guardadas sus armas nucleares. Minutos antes de que entrara el alto al fuego, un misil hipersónico para el cual el sistema defensivo de Israel, el famoso Iron Dome y todo eso, no hay forma de parar un misil como ese, destruyó un edificio, matando aproximadamente 11 personas. Yo creo que hablar de que un país que hace algo así minutos antes de un alto al fuego salió debilitado es bastante difícil sostener eso. Irán lo que sale sí golpeado, porque obviamente lo golpearon muy fuerte. Irán tiene unos equilibrios internos no muy sólidos, porque el régimen de los ayatolás no tiene el apoyo, no sé si de una mayoría de la gente, porque un país así es difícil, ¿no?, de saber esos datos, porque no se hacen encuestas ni estudios abiertos, pero sí hay una parte importante de la población que es adversaria del sistema. Entonces, de por sí, Irán tiene unas debilidades, pero que no creo que se pueda hablar de que haya salido debilitado. Yo creo que sale bastante fortalecido, en términos de que demostró una capacidad militar que nunca se le había visto a un país atacando de esa manera a Israel, golpeándolo en sus principales ciudades abierta y directamente, y con efectividad. Entonces, y de hecho, ayer o antes de ayer, quien salió a relucir en los medios estadounidenses, era Israel el que estaba pidiendo el alto al fuego, porque Israel tenía un problema, que es que el sistema defensivo de Israel es sumamente costoso, está diseñado para ataques limitados de rivales como Hezbollah, como Hamas, pero no para un rival que te pueda estar lanzando misiles todos los días, misiles balísticos, algunos supersónicos, y que por lo tanto cada misil del sistema defensivo de Israel, el más barato, que es el del Iron Dome, cuesta cada misil $300,000. Los más caros son el sistema Arrow, que se utiliza para destruir misiles más altos, que cuesta cada misil $2 millones. Israel estaba gastando casi $400 millones diarios para defenderse de esos misiles, mientras que a Irán lanzar la cantidad de misiles que lanzaba no le costaba ni $1 millón. Entonces Israel era insostenible continuar en la guerra. Claro, esto no significa que no pueda enfrentar a Irán, lo puede enfrentar e incluso derrotar, pero no era ahora que lo podía hacer. Okay. Elvin, la parte de Gaza, ¿se fastidiaron los gazatíes? ¿Cambió todo? Bueno, los gazatíes lamentablemente no están en una posición muy complicada. A Donald Trump parece que no le interesa mucho Gaza, y eso le permite a Netanyahu actuar con vía libre allí, y el futuro de Gaza solamente podrían detener la agresión que está habiendo allí ahora mismo, la actuación de los países árabes aliados de Estados Unidos, como Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, pero a ellos parece que eso no le importa tampoco. Lamentablemente a Gaza no le importa a nadie, y es terrible. Recuerda que la posición de Arabia Saudita con relación a Gaza no es la posición de Qatar. Qatar, de hecho, parte de la directiva de Hamas vive en Qatar. Sí, pero en términos efectivos, Qatar no ha hecho gran cosa para, a través de Estados Unidos, lograr una presión para que se detenga lo que está pasando en Gaza, o para que haya una negociación, un alto al fuego permanente. No lo han hecho, pudiendo haberlo. Claro, una cosa es que sí, en Gaza está la directiva política de Hamas, Qatar, perdón, pero otra cosa es que hagan cosas efectivas, y no la están haciendo con la capacidad. Qatar tiene muchas capacidades, entre otras porque Donald Trump tiene negocios privados con Qatar. No, de hecho, la base más grande militar de Estados Unidos en esa zona está en Qatar. Exactamente. Entonces, quienes pueden hacer algo, que son los países árabes ricos de la zona, no están haciendo nada en relación a Gaza. Entonces, Netanyahu, que utiliza a Gaza como una herramienta para él mantenerse en el poder, manteniendo el estado de guerra, pues lo va a seguir haciendo. Sí. Entonces, Elvin Calcaño, politólogo, investigador y además es consultor, también político, significa, ya para nosotros marcharnos en la entrevista, que Estados Unidos se consolida como el referente entonces a nivel global de imperio, y por un rato estará marcando la línea que deben seguir los demás.
Yo creo que se reafirma así que Estados Unidos es el único poder mundial que militarmente se puede proyectar en cualquier parte del mundo casi de manera inmediata. Eso se consolida porque los otros poderes que son muy poquitos, que podrían hacer algo así, entiéndase Rusia, que está inmerso en una guerra interminable en Ucrania, donde incluso se ha debilitado, si bien esto no implica, ¿verdad?, que Rusia deje de ser el gran poder militar que es, pero Rusia no puede ahora mismo actuar y proyectarse como lo hace Estados Unidos en cualquier parte del mundo. No lo puede hacer China, porque todavía no ha desarrollado las capacidades militares que sí quieren desarrollar. China es un gran poder económico, en algunos ámbitos ya superó a Estados Unidos, pero militarmente está lejos, muy lejos de Estados Unidos. Los otros poderes militares que tienen cierta capacidad de proyección, Inglaterra, Francia, son aliados de Estados Unidos y son subalternos a Estados Unidos, es decir, siguen la línea americana a nivel militar internacional a través de la OTAN. Entonces Estados Unidos sí, yo creo que se consolida como actualmente en la configuración de hoy, no sé, dentro de un año o dos, pero en la de hoy, el único poder militar que se puede proyectar a nivel mundial en cualquier punto del planeta en cuestión de horas. Es el único ahora mismo que puede hacer eso. Sí, Elvis, antes de despedirnos ya voy ya. ¿Y cómo es que el mundo tiene al país que se supone que es la potencia que prevalece, que se impone, que es los Estados Unidos, y tiene un presidente, un mandatario que en la toma de decisiones es extremista, estrambótico, que no considera el liderazgo de ninguna otra nación al momento de tomar decisiones? Manejando ese estado de esa nación que se entiende que es la más poderosa del planeta, con un sistema, con un criterio netamente personalista, disparando su ego cuando se le antoja. ¿Qué nos espera a nosotros? Bueno, sí, esa manera es muy importante porque Donald Trump es el reflejo de una crisis que hay al interior de Estados Unidos. De hecho, él es la expresión principal de esa crisis. Y yo creo que lo que espera es una sociedad ampliamente convulsionada estadounidense. Solamente yo creo que estamos viendo como el prólogo, la introducción de eso con todas las movilizaciones que hubo en contra de la política migratoria, ¿no?, de las deportaciones. Eso para mí es un aviso del periodo de alta conflictividad que va a haber en Estados Unidos, porque Donald Trump, como los populistas, como todos los populistas, sean de izquierda y de derecha, utiliza mucho la confrontación como parte de su quehacer político, ¿no?, en la lógica de ellos y nosotros, los buenos y los malos. Entonces, eso, claro, eso conflictiviza mucho una sociedad. Y hay sectores que le van a hacer respuesta, porque Donald Trump gana la elección ahora con menos votos que los que tuvo Biden en el 2020. Es decir, la mitad del país, por lo menos, no está con él. Entonces, eso se va a reflejar en la movilización, se va a reflejar en nuestros países. Es algo que cuando ganó Donald Trump, en mi opinión, yo lo decía, creo que lo hablamos allá en cabina, y es que va a haber una validación de una forma de hacer política que van a haber muchos sectores en países periféricos como el nuestro que van a tomarlo como referencia, esa forma conflictiva, extremista, radical, de insultar, de llevar la discusión pública hasta el extremo. Yo creo que eso es lo que se está viendo ya, es que muchos sectores adoptan eso porque se sienten validados. Si en Estados Unidos, el gran país de referencia, hay un presidente que hace eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿No? Que incluso los datos le dicen que puede ser conveniente, los datos demoscópicos. Sí. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Es un momento complicado para la democracia, para la convivencia democrática en el mundo, y tendremos que ver, ¿no?, cómo esto termina dentro de 4 años, que todavía falta. Muchísimas gracias, Elvin Calcaño, politólogo, consultor político, por la conversación con la Super 7. Un abrazo. A diario. Sabemos, Rosario, que Bien. hay un amor. Sí, Elvin. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros hacemos la pausa y volvemos en breve. A diario.
Conoce las claves del